Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast del Inversor Liberal, el episodio número 8. Y hoy, como la gente que nos está viendo en YouTube ya puede ver que traemos una novedad, traemos una persona que no suele frecuentar este podcast, porque vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de análisis técnico, vamos a hacer una comparativa entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Y bueno, luego, para todos aquellos que queráis, que estéis buscando una formación desde cero, algo totalmente gratuito, os podéis quedar hasta el final del vídeo porque vamos a daros una novedad que estamos preparando para todos vosotros. Nada más que añadir. Primero de todo, lo que he dicho. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy, de Guayas invitado. Vamos a hablar de análisis técnico, así que digo, me traigo el Sebas, que para quien no lo sepa quién es, bueno, nosotros hacemos el podcast de criptoinversores, lo traemos cada semana por aquí y él es un especialista en análisis técnico. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y de hablar de lo que vosotros queráis. Y bueno, ya me imagino que me conocerán algunos, ¿no? Pues nada, soy Sebas, hago con Adri, como ha dicho, hacemos criptoinversores y bueno, me dedico al tema del análisis, bueno, al tema de las inversiones, sobre todo en criptomonedas, aunque vengo del mundo de las acciones. Ahora llevo unos cuantos años casi centrado al 80% en el tema de las criptomonedas. Y bueno, pues eso, muchos me conoceréis de redes sociales o de algunas cosas que estoy siempre dando un poquito de tema, de caña al tema y nada. Pues nada, ya también un poco para hacerlo de siempre, ¿no? ¿Qué tal estáis, David, Héctor? Bien, muy bien. Aquí estamos una semanita más. Hoy va a estar interesante. Hemos traído a Sebas porque como yo en el trading pues soy un poco nulo, así compensamos los niveles. Yo bien, Bueno, muy pero bien, sí. siempre se puede hacer de la abuela mala, ¿no, David? Eso vamos a Mucho intentar, sí. que vamos a traer hoy tanto las partes buenas como las partes malas y sobre todo esperamos que tú, David, nos traigas las partes malas o el por qué no te gusta. Vale, Venga, David es el adelante. conservador, ¿verdad? Soy el conservador, o tranquilo. Sí, El sí. inversor tranquilo. Ya tiene la Vale, fama, sí. Ya de tengo los la fama, ¿eh? Se quedó como en el primer podcast o en el 0 o en el 1 o una cosa así y ya es la etiqueta. Vale, el de los fondos indexados, ¿no? Hombre, Ahí, sí, ahí, sí. ahí. Fondos Hombre, es indexados, que inmuebles. la semana pasada hicimos una cartera de inversión y para David lo más Activo. activo, sí, exacto, activo por así decirlo, eran dividendos, que tela, ¿eh? Bueno, a ver, los dividendos, hay varias estrategias por ahí de dividendos que están bastante bien, que bueno, Sí, que desde luego. al final lo que pasa es que necesita mucho capital, ¿no? Para Sí, sacarle para que rentabilidad, sí. la renta sea decente, sí, necesitas bastante. Sí, sí. Bueno, pues si quieres, vamos a empezar como punto de situación, vamos a empezar a explicar un poco pues la experiencia que tenemos cada uno con análisis técnico, con trading, tanto de acciones como criptomonedas. ¿Quieres empezar tú, Sebas? Así también te pueden conocer un poco más. Pues sí, como queda, ¿eh? Bueno, pues como ya sabéis, pues llevo dedicándome bastantes años al tema del trading. Bueno, empecé en el mundo aproximadamente en el 2008, 2009, o sea que ha llovido. Soy un poco boomer en comparación con vosotros, que ha llovido. Y nada, empecé con el tema, pues lo típico, empecé con el tema de CFD, que en aquella época se llevaba mucho. Y empecé con el tema de las acciones. Lo que pasa es que luego ya en 2017, pues bueno, me adentré un poquito en el mundo de las cripto, sobre todo de Bitcoin, por motivos fiscales, como creo que lo comenté el otro día en un post de Adri, no fue por lo del after. Y me adentré un poquito ahí y al final pues empecé a indagar y me atrajo muchísimo ese mundo y vi muchas más posibilidades, mucho más retorno de inversión que en tema de acciones, aunque a día de hoy todavía digo que el tema de acciones, ¿no?, es algo más seguro. Pero bueno, empecé con el tema de las criptomonedas y al final pues me he quedado ahí. Siempre análisis técnico y sobre todo análisis técnico y también algo de, obviamente, de estudio de los proyectos, ¿no? ¿Ahora Muy bien, muy bien. sigues en trading de acciones o ya lo dejaste?
Sí que hago algo, pero ahora más que trading de acciones, quizá hago un poquito más de win, o sea, hago un poquito más de inversión. Ujú. Lo que es el trading así puro de acciones, cada vez Y no menos. Sí, más a haces medio largo. intradía ni Ya cosas más a medio plazo, ¿no? Sí, intradía ya no suelo hacer. A ver, algún día, pues, yo qué sé, si estoy muy animado lo hago, pero como norma general me gusta más bueno, acciones sobre todo el win trading, o sea, cojo operaciones que eso, que me duren 1 o 2 semanas cuando veo alguna acción que está en el punto y operaciones de 1 o 2 semanas. Ujú. Y luego, bueno, mi cartera que tengo a largo plazo, ¿no? Que al final, pues, que voy Exacto, sí, sí. a largo plazo. Muy bien. Pues yo en mi caso, yo por ejemplo no he hecho trading de acciones, es decir, trading como tal a nivel de decir, a través del análisis técnico yo selecciono un proyecto, no he hecho, y lo que he hecho ha sido pues orientado a nivel de criptomonedas. También me parece gracioso porque estábamos hablando justo cuando, ¿te acuerdas que me preguntaste, Sebas, hace una semana, si tuvieras ahora que elegir entre una cosa y otra, ¿qué elegirías? Y escogí los NFTs. Entonces, ahora también es un poco gracioso. Pero bueno, yo ahora mismo no me gusta cómo está el mercado y tampoco estoy haciendo mucho análisis técnico ni mucho trading como tal. Sí que ha habido ocasiones, yo soy más un inversor que no lo hace tanto por nivel laboral, por el trabajo que tengo y demás, no suelo poder ni tener la disponibilidad para hacerlo intradía y todo lo demás. Entonces sí que suelo, sobre todo a nivel diario, pues, o si quiero hacer algo en un corto periodo de plazo, aquí estaría pues todo el tema de futuros. Pero trading como tal, más orientado a un medio plazo, sería sobre todo en lo que más me he movido y más he tenido en cuenta durante toda mi experiencia alrededor de las criptomonedas. Ujú. Bueno, pues yo voy a decepcionar a mis seguidores del inversor tranquilo. Bueno, realmente si son seguidores del inversor tranquilo no los voy a No me defraudar vas a porque... decepcionar, no. Exacto, porque bueno, yo no he tenido experiencia con el trading, ni de acciones, ni de criptomonedas. No sé si algún día me pondré a ello, porque tengo bastantes dudas de, bueno, en sí como forma de inversión. Lo que sí, que temas gráficos, pues sí que voy a necesitar tocarlos con la estrategia de dividendos que estoy aprendiendo últimamente. Así que bueno, por lo menos eso lo voy a ver. Bueno, Tú, Héctor, por último, yo por mi parte sí que he hecho trading de acciones. De hecho, empecé en trading de acciones. En cuarentena estuve sobre todo dándole mucha caña a trading de criptomonedas. También he comentado en otras ocasiones que hice un bot, programé un bot en Binance que se basaba en análisis técnico principalmente y funcionaba de forma automática, es decir, compraba y vendía pares bueno, de criptomonedas. Estaba en Kusama contra USDT y ahí estamos. Voy haciendo trading ahora con mucha falta de tiempo. Voy haciendo trading de acciones sobre todo. Criptomonedas hago un poco más de swing trading también, pero a largo plazo, digamos, o medio plazo y poco más. Ya está. Esa es mi experiencia. Oye, una cosa, nadie está diciendo resultados. O sea, yo no he invertido, pero de los que habéis invertido, resultados de trading. Si quieres hombre. empezar, bueno, empezar vosotros. No, yo creo que, a ver, yo por ejemplo no sé a ciencia cierta cuánto, pero positivo sí, pero vaya que tampoco es esto que se vende de, buah, tú haces análisis técnico, ya está, ya has descubierto la manzana de oro y te vas a hacer rico, no, o sea, hemos comentado, por ejemplo, Sebas y yo en Cripto Inversores hemos comentado mucho que sobre todo el tema de futuros es una máquina de liquidar cuentas. Y a mí me ha pasado que un día me dormí por la noche y en vez de abrir una posición aislada, la abrí cruzada y se me fue el dinero a tomar por culo. O sea, básicamente. Y esas cosas, pues, un despiste tonto y adiós, adiós muy Sí, buenas. en este mundo aprendes a base de hostias. Aprendes a base de perder dinero, las cosas como son. Luego, pues es lo que A hay. base de quemar cuentas, claro. Sí, sí. A base de Sí, quemar sí. cuentas al final, sí. Sí. Yo, mi experiencia, lo que decía, el bot sí que sacó buena rentabilidad, hizo por 2,5, creo recordar más o menos. Y en trading de stocks, bueno, acciones, he quemado cuentas, las cosas como son. Es decir, le metí 1.000 euros, me los fundí. Creo recordar que le metí 1.000 euros más y estoy ahí un poco de break-even ahora mismo.
soy sincero. Después en trading de acciones sí que de acciones de criptomonedas sí que he sacado rentabilidad, pero no te puedo decir un número fijo porque también está la propia corriente que va subiendo el valor de la criptomoneda. Entonces, Claro. no lo puedo diferenciar una cosa con la otra. Tengo todo en el mismo paquete. ¿Y tú, Sebas, qué nos cuentas? Yo a nivel general, bueno, un poco lo que dice Héctor, yo he quemado algunas cuentas más, bastantes más, alguna más grande también. Y se aprende a base de quemar cuentas, de quemar muchas cuentas. Entonces, a día de hoy soy rentable, sí que soy rentable. Soy rentable, no te podría decir, a ver, porque esto es muy variable. Todos los meses saco un 5%, un 3% o un 20%. Pues hay meses que sacas una rentabilidad bestial, otros meses que la rentabilidad es negativa, ¿no? Y otros meses que sacas un 3%. Es muy variable. Sí que es cierto que también soy bastante conservador a la hora de hacer trading también. O sea, no soy de las personas que abre una operación por abrir. Hago un buen estudio y si no llega a mis zonas, no entro. Me da exactamente igual, ¿no? Sí, a mí me Entonces, pasa lo mismo. Sí, eso me... también es muy importante eso porque cuando hablamos de análisis técnico, que ahora entraremos en ello, es eh, imprescindible. Tú te estás basando en algo, es decir, si tú te basas en algo que tú estás viendo en el gráfico, el nivel de emociones tiene que ser nulo. Es decir, tú te estás basando en unas líneas, tú te estás basando en unos patrones, en lo que quieras, en lo que quiera cada uno, en el volumen, en lo que sea. No puedes decir, ostras, ahora hay FOMO por esta criptomoneda. Esta acción creo que vas. No. Tú tienes unas líneas marcadas, una estrategia, la tienes que seguir. Eso es imprescindible. Exacto, así es. Entonces, claro, una rentabilidad es difícil de decir siempre, ¿no? Con esto, pero sí, te tienes que marcar tus zonas y ser conservador. Siendo conservador, eres rentable. Lo que hablábamos Adri y yo hemos hablado también en el podcast muchas veces, la gente se piensa que en futuros pues se va a hacer rico, ¿no? Con un poco de análisis técnico, un apalancamiento de por 50 o 125, pues soy rico. Y obviamente no, todo lo contrario, vas a quemar cuenta. Es Y con casi... toda probabilidad, porque luego no nos olvidemos que la gente que te enseña una foto con un apalancamiento por 125, 500% de rentabilidad, posiblemente tenga menos de 10 euros en la inversión de esta que ha obtenido el 500%. O sea, Claro, claro. Te ha hecho 5 inversiones de 10 euros, lo que dice 5 trades, te ha hecho 5 trades de 10 euros por 125 y como le sale bien uno, que es el que te va a poner la foto, los otros 4 no te los va a mostrar, obviamente, ¿no? Y ya te está vendiendo ahí como que, bueno, te está generando una expectativa que no es real, porque es que al final un apalancamiento, desde mi punto de vista, un apalancamiento superior a 5 es muy difícil de mantener una cuenta, Sí. De soportarlo, al fin y al cabo. sí, de sí. soportarlo. Bueno, pues si os ¿Vosotros creéis realmente que se puede vivir del trading? Sí. lo dice el libro, ¿no? Bueno, Sí. Se puede, se puede ir perfectamente, pero también te digo una cosa desde mi punto de vista. Se puede ir del trading perfectamente, pero tienes que saber gestionarlo muy bien. Me refiero, es imprescindible, desde mi punto de vista, tener una cartera también a medio plazo. O hacer otro tipo de operativa que no sea simplemente day trading, ¿no? El trading es Es que intradía. hay veces que no es. O sea, que por cómo está el mercado no te sale a cuenta operar. Exacto. Entonces, yo totalmente de acuerdo. Yo soy partidario siempre de hecho, eh, como filosofía de inversión y como estoy haciendo ahora mismo, yo suelo pivotar en aquello que en el momento que lo estoy o más me puedo ofrecer o estoy viendo una posibilidad de crecimiento mayor, que es ahora lo que busco. Entonces, creo que pivotar y tener siempre múltiples alternativas es imprescindible. Ya te dediques a trading 24/7, ya te dediques a acciones 24/7, lo que sea. Y yo contestando a tu pregunta, David, de criptomonedas, no sé de nadie que viva de ello, digamos. Es decir, sí que conozco mucha gente que tiene rentabilidades decentes, pero tiene un segundo trabajo. Pero en trading de acciones, conozco también bastante gente que sí que vive de ello y vive muy bien, aunque parezca claro, mentira. son El la tema, cúspide, ¿no? claro, el tema es ese, que mucha gente se cree que entra en este mundo, se va a hacer rico y ya está, ya sé cómo funciona, tal, no sé qué, y no es así. La gente que llega a ser rentable y a vivir de esto es un porcentaje muy bajo, que a lo mejor llevan 15 años detrás haciendo trading, trabajando cada día, trabajando tanto las operaciones como su mentalidad. No es una cosa de un día para otro. Es decir, No. es un camino muy largo, es una formación muy larga
y que realmente tienes que querer dedicar a esto para llegar a ser rentable. Sí. Y luego Sí. te haría un apunte de todo, a lo que dice todo, que coincido totalmente. Hay un apunte muy importante que es después el capital que tengas, porque nos están vendiendo que con una cuenta de 1.000 euros tú vas a poder vivir y no es imposible. Si tú quieres vivir del trading, lo primero que tienes que hacer, aunque hagas intradía, por ejemplo, en acciones, es tener un buen capital y no apalancarte. O sea, yo normalmente las personas que conozco que viven trading así, normalmente suelen ser capitales bastante grandes y no se apalancan, o sea, hacen intradía pero con un capital grande. Claro, tienes un capital grande, tienes una gestión del riesgo digo, apuesto, me lo invento ahora mismo, un 2% de mi capital total, que para un capital grande es mucho. Y si llega a eso, cierro, ya está. Y así con eso van, que la Exacto. gestión del riesgo al final es fundamental. Y bueno, estamos hablando un poco de trading, estamos hablando un poco pues también de futuros y el riesgo que tienen, pero vamos a entrar un poco en lo que es el análisis técnico como tal, que al fin y al cabo es en lo que se basa el trading y en lo que se basa los futuros. Bueno, para la gente que parte desde cero, aparte de quedaros hasta el final del vídeo, os vamos a explicar un poco, pues, las principales diferencias. Bueno, primero, qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, y vamos a comentar y debatir un poco las principales diferencias que tienen. Em, Partiendo de la base del análisis técnico, al final lo que nos tenemos que quedar con la idea es que no sé hablar, el análisis técnico se centra en estudiar los movimientos que tienen los precios para poder no predecir, sino pronosticar la posible variación que puede tener el día de mañana. Con la temporalidad que cada uno escoja, ya sabemos que mientras las temporalidades sean más grandes, pues tanto los patrones como las tendencias y demás suelen mantenerse con más fuerza o suelen cumplirse más todo tipo de expectativas que se generen. Y luego tenemos, por otro lado, el análisis fundamental, que, que es totalmente opuesto y que lo que se centra es tanto en conocer desde primera mano todo lo que tiene un proyecto, desde su creación, las personas que hay detrás, tanto a nivel de criptomonedas como ya si nos ponemos a analizar una empresa, qué hace esa empresa, qué futuro tiene la empresa, quién hay detrás de ella, los accionistas, reparten los dividendos, todo lo que te pueda llevar a hacer en base a algo tangible, en base a lo que se llamaría una fuerza económica, valorar pues esa compañía, valorar esa empresa o ese proyecto de criptomonedas y establecer en base a eso pues un pronóstico fundamentalmente pues basado en unos datos tangibles. Vale, por hacer unos apuntes a lo que has comentado tú, Adri, y para spoilear un poco de lo que vendrá luego, el análisis fundamental, leo textualmente, el análisis fundamental nos centramos principalmente en el estudio del contexto económico, político y social, tanto de un activo como de todo su entorno. Es decir, nos sirve esto como definición tanto para acciones como para criptomonedas, proyectos, etc. Y por su parte, en el análisis técnico, estudiamos un proyecto o los mercados en base a datos, a gráficos, a patrones y principalmente son las matemáticas las que nos van a decir cómo va a actuar un precio u otro. Las matemáticas, la historia, digamos, lo que ha pasado en el pasado. Y si queréis, podéis seguir vosotros. Bueno, es tener en base luego a las probabilidades, pues que Claro, claro. obtengas unos resultados. Exacto, sí. Y os voy a comentar yo una cosa. Vosotros, por ejemplo, a la hora de operar, por ejemplo, ¿no creéis que sería mejor? Yo, por ejemplo, en el tema de acciones, lo que suelo hacer, hago análisis fundamental, aunque parezca mentira, suelo analizar las empresas, su balance, ¿no? Solo pues el típico análisis fundamental, no muy profundo porque no es mi especialidad, pero bueno, sí que al final pues cojo lo que yo necesito, ¿no? Lo que siempre me ha ido bien. Y en base a ese análisis fundamental, eligiendo las empresas que estén fuertes, suelen ser normalmente las empresas con las que suelo hacer trading. Ujú. Entonces, yo no sé si vosotros, eso cómo lo veis vosotros, por ejemplo. A partir del Yo fundamental es cuando haces el técnico, ¿no? ¿Quieres decir? Exacto, y a partir Sí, de los fundamentales, analizo los fundamentales y cuando cojo las empresas que están sí. fuertes, que creo que lo van a hacer bien en un determinado periodo de tiempo, normalmente es cuando suelo operar ese tipo de empresas, porque a mí normalmente yo me interesa operar empresas que sean fuertes. Por ejemplo, yo no sí. opero empresas que no me gusta ponerme corto, intento no ponerme corto.
¿vale? Entonces me gusta operar siempre en empresas que vayan a desarrollarse bien en un medio plazo. Sí, a nivel de criptomonedas, en otra escala diferente, pero no deja de ser lo mismo. Es decir, mientras mayor capitalización de mercado tenga la criptomoneda, va a respetar más el precio, las variaciones, los patrones, las tendencias, etcétera, etcétera. Si nos vamos a tema de shitcoins o altcoins con poca capitalización, pues ya sabemos cómo funciona esto. Tú puedes hacer un análisis técnico de la hostia, que te llegue una persona con un montón de capital, lo saque, lo invierta y de repente haga un pump o un dump increíble y rompa todos los esquemas del análisis técnico. En general, la estrategia que dice Sebas, yo sin conocer el 3D, me parece bastante interesante e inteligente, porque realmente yo creo que antes de meterte a invertir en cualquier empresa, debes conocer exactamente lo que hace una empresa, si es una empresa sólida. Creo que es inteligente hacer eso, no simplemente entrar a cualquiera y ver los movimientos que tiene, ¿no? Y bueno, yo lo que comentaba al principio era que, bueno, con los dividendos, pues sí que se toca el análisis fundamental sobre todo. Vale, pero también se toca un poquito de análisis técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las estrategias que se suele utilizar es mirar los mínimos y máximos, ¿vale? Para una vez tengas eso, calcular una rentabilidad de dividendo bueno, ver si una acción está sobrevalorada o infravalorada. Entonces creo que la inversión en dividendos precisamente también mira primero el fundamental y luego también mira un poquito de análisis técnico, ¿no? Yo por hacer de abogado del diablo, Yo sí que también os puedo hacer diré de que... diablo, de abogado de Vale, pues diablo. empiezo yo y continúas tú, hacemos la sinergia. Vale. Sé que el analista técnico valga la redundancia, el analista técnico puro, mejor dicho, te va a decir siempre que no necesitan saber nada de la empresa porque todo se lo descuenta el precio. Sí, exacto, así es. Y ahí es donde iba yo. Yo en trading de acciones, lo único que conozco de la empresa realmente es las posiciones en corto, es decir, el porcentaje de float que hay en el mercado en el que está, digamos, ya comenté en un podcast anterior, por ejemplo, en shippers, es decir, todo el sector de shippers, pues una empresa concreta de shippers, sé que ese mercado ahora mismo está en crecimiento o hoy ha tenido una noticia determinada y el resto de empresas de ese mercado van a seguir esa tendencia. Es decir, suele comportarse una como banderada y el resto que está en el mismo mercado la siguen. A un ritmo más bajo suele ser, pero suelen seguirla. Entonces, a mí, que sea una empresa rentable o no, realmente cuando estoy en trading de acciones me da igual. Solo lo que busco es un patrón determinado y que ese día concreto que estoy haciendo day trading haya alguna noticia, haya algún movimiento, haya más volatilidad en ese mercado, cosas así. Que haya mucho movimiento de acciones. Sí, A sí, ver, yo también, sí que es verdad que yo para el nivel de acciones, yo ya he dicho que no hago trading de acciones, pero también sería un poco, pues, o sea, están los dos puntos de vista totalmente claros, ¿no? A nivel de, pues, como ha dicho Sebas, ¿no? Elijo las empresas que fundamentalmente, pues, de todas las empresas que hay, elijo un package de ellas y en esas aplico mi análisis técnico. Y la otra parte, pues es como ha dicho Héctor, pues yo tengo claro el sector donde quiero operar y en ese sector donde quiero operar, con saber cómo va el sector, que eso al fin y al cabo lo sabes o lo deberías saber siempre, pues ahí ya establezco pues mi estrategia en base al análisis técnico, mi soporte, mis resistencias, mis patrones y opero en base a ello sin saber nada de lo demás. Eh, lo que decimos siempre, al final, este tipo de inversiones, como puedes hacer tantísimas cosas, mientras sea rentable y vayas creciendo, todo se puede hacer. Sí, al fin y al cabo son dos tipos realmente. Una estaría más orientada al day trading puro, de buscar el momento concreto, es puro momentum para entrar y salir en la acción. Y otro sería un swing trading que buscaría ver, es decir, intentaríamos ver cómo está esa empresa o esa criptomoneda y seguir la tendencia en unos patrones determinados. Ahí sí que necesitas saber si es rentable la empresa o no, si... Bueno, lo que estaba comentando Sebas. sí, a ver, que es que por norma general, a ver, es que tiene que ir todo un poco ligado. Es que hay un debate siempre se genera un debate con fundamental técnico. Sí que es cierto lo que decís vosotros, el analista técnico
o sea, le da exactamente igual y siempre te va a decir que todo está descontado. ¿No? Le dan igual las noticias, le da igual análisis fundamental y el estado de la empresa. Hablamos de los ultras. Claro, exacto. Ellos van a entrar según su patrón, ¿vale? Pero realmente ese debate no debería existir, porque al final, cuando estás operando en un mercado, en acciones, al final tienes que saber un poco dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Porque al final, vale, te metes en una empresa, pero tendrás que saber un poco qué es esa empresa, hacia dónde va, ¿no? Principalmente porque te puedes quedar enganchado también, ¿no? Entonces, en determinado momento. Pero yo voy a entrar aquí a debatir, pero siempre, por lo mismo que he dicho antes, por hacer de diablo, abogado del diablo. Si tú eres analista técnico puro y tú ves a través del gráfico el movimiento que quieres, llega, me lo invento, al nivel de soporte que quieres, o va a romper el nivel de resistencia que estás esperando. Al final, siempre decimos, si tener más información es bueno, pero a lo mejor para esa persona, para su decisión, lo que decimos, si a ti te lo está diciendo el gráfico, a lo mejor todo lo demás es humo. Sí, todo lo demás es humo, está claro, eso está claro, pero al final intentas invertir. Bueno, es que mi posición de trade normalmente, creo que lo he comentado muchas veces, que normalmente no suelo abrir cortos, que entonces por eso también para mí es bastante importante el tema de, a veces lo abro si es muy obvio, ¿no? Pero si no es muy obvio, normalmente suelen ser operaciones siempre largas. Creo que eso lo he comentado alguna vez, ¿no? Adri, creo que eso lo he comentado alguna vez. Sí, yo más que nada lo exponía por el hecho de lo que he comentado antes, de decir, tú sí tienes claro los patrones que va a seguir el gráfico, te está cumpliendo a la perfección tu análisis técnico, Entras y sales. igual esta persona, si se pone a analizar la empresa a nivel fundamental o el proyecto de criptomonedas, ya no va a tener la decisión clara, ya va a decir, ostras, ¿y si...? Ya, pero entras y sales. Pero a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que he ido a abrir una operación, hago mi análisis y yo abro tanto, te puedo hacer estamos hablando de acciones, ¿vale? Porque luego con criptomonedas, luego sí que hablando de criptomonedas. Con acciones, por ejemplo, tanto te puedo hacer un intradía, te puedo hacer, y en un momento dado, ver un patrón claro que de entrada para hacerme un swing y cambiar mi operativa por completo, ¿sabes? Y decir, oye, pues voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, por eso comento que siempre tienes que saber un poco todo. Sí que es cierto que si hago un intraday y digo, no, esto es pre-intraday en cuanto toca mi zona de salida, toca mi zona de salida. Sí, Eso sí. yo normalmente mi ratio riesgo-beneficio suele ir bastante ajustado siempre. O sea, eso sí que, además porque eso es para gestión de riesgo, es la primera regla, ¿no? Al final tienes que tener eso claro. Sí, sí. ¿Dónde vas a entrar y dónde vas a salir? Siempre. ¿De dónde sales? Exacto. Sí. Y luego ya, pues bueno, si haces el win, pues normalmente no cortas beneficios. Ahí al final abres y que tienes más o menos te marcas una zona, pero bueno, intentas siempre aguantar, ¿no? Y luego también, ya hablando un poco más de pros y contras de análisis técnico, yo os dejo una pregunta y a ver qué os parece, porque esto depende a quién se lo preguntes, puede ser positivo o negativo. Claro, al final tenemos unas gráficas, cada persona tiene un análisis, una interpretación y algo totalmente subjetivo. Entonces puede ser una gráfica que a dos personas le den movimientos totalmente opuestos y todo lo que ello conlleva. ¿Esto qué os parece? ¿Positivo o negativo? Negativo. Yo creo que positivo, 100%. Yo creo que negativo. De hecho, es uno de los contras que iba a comentar. Cada uno hace su análisis, ¿no? Y al final, lo que acaba demostrando esto es que precisamente no es una ciencia cierta, ¿no? Entonces, se supone que se basa en unos patrones, pero si cada uno ve una interpretación de ese patrón, ¿me entiendes? Lo veo complejo como forma de inversión. Es decir, es probable que acabes ganando dinero. Ya hemos dicho que hay un porcentaje de inversores que ganan dinero. Pero desde el momento en el que la lectura puede ser diferente, yo entiendo que eso como inversión ya debe ponerse en cuestionamiento. Claro, pero ahí ya entra lo que tú hayas testeado tu estrategia. Es decir, si tú fijas una estrategia determinada y no la comparas con un histórico de X tiempo, no puedes garantizar o no puedes asegurarte de que esta estrategia va a ser ganadora o que vas a sacar una rentabilidad. Y precisamente por eso hay gente que dice que para un patrón determinado yo voy a entrar en largo y otro va a decir que voy a entrar en corto. Porque a lo mejor una tiene un backtesting mucho más grande de 10 años y se ha cumplido en un 70%, que ya va a ser mucho, y el otro no tiene ese backtesting de 10 años. Claro.
pero hasta el mejor inversor se acaba equivocando. Es decir, no acierta siempre. ¿Sabes Bueno, lo que te digo? no son matemáticas, no es un 2 más 2 son 4, eso está claro. Eso Pero está es que si claro. fuera así, nadie sería rico y nadie sería pobre. Pero el análisis técnico se basa en probabilidades. Es decir, tú tienes un mercado que tiende al equilibrio y hay zonas en las que hay mayor oferta que demanda y zonas que hay mayor demanda que oferta. Entonces, en base al análisis tanto del volumen como ya del propio gráfico en sí, pues tú puedes tener unas probabilidades que a veces se pueden cumplir o como son probabilidades, por mucho que tú lo puedas tener claro, te puedes equivocar. Ahí está el buen analista técnico, que en el caso de pérdida recorta, gestiona bien el riesgo y la pérdida es mínima, mientras que en el caso de beneficio, pues puedes permitirte, dentro de unos límites, dejarlos correr. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Que hay que tener, yo creo que hay que tener, si haces trading, creo que hay que tener una estrategia clara y tener muy claro cuándo te tienes que salir y tal, ¿no? Y realmente lo que también me preocupa un poco es el efecto adrenalina, ¿no? Es decir, creo que bueno, el trading tiene un tipo como de una especie de efecto casino, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me preocupa porque creo que no todo el mundo es capaz de gestionar las emociones. Con el trading el componente emocional es muy importante. Totalmente de acuerdo. Hay mucho apostador en el mercado. Eso también lo hablamos muchas veces. Hay mucha gente que viene, de hecho, de las apuestas deportivas, sí, sí. Del póker, de las apuestas, al final, sí, hay gente al final bueno, hay mucho apostador que pues, vienen por lo que hablamos, por el 125 siempre, ¿no? Y a lo que comentaba, por ejemplo, de los análisis, yo no sé si os pasa muchas veces, porque luego cada uno tenemos una forma de analizar distinta, técnicamente, ¿no? Pero, no sé, nosotros cuando hacemos análisis muchas veces y los colgamos en diferentes canales, ¿no? Con los diferentes compañeros que lo hacemos, la mayoría de las veces, aun analizando todo muy distinto, todos solemos coincidir en lo mismo. Obviamente, hay alguno que te dice otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor su análisis, pero normalmente solemos ir todos en la misma línea, ¿sabes? O sea, que sí que suelen diferentes análisis técnicos, pero te suelen dar la misma dirección. Luego está lo que decís vosotros, que sí, te puede dar un patrón. Hay gente que lo opera de una forma y gente que lo opera de otra, ¿no? Pero al final un patrón es estadísticamente o por probabilidades te dice el 70% de las veces te va a romper en esta dirección. Y el que lo haga en dirección contraria, un 30% los va a perder, o sea, uno va a ganar un 70% de las veces y el otro las va a perder, ¿sabes? Entonces al final, esta Sí, probabilidad. también hay que tener en cuenta que, bueno, hablando de patrones, pues no es lo mismo operar un hombro cabeza a hombros cuando ya ha dado la confirmación que operarlo cuando crees que la va a dar, porque Eso, puede que eso te conlleve al error. claro, eso es una cosa muy importante, también creo que lo hemos hablado muchas veces, que es que al final la gente te dice un patrón, ¿vale? Vale, estoy viendo ahí se está formando un hombro cabeza a hombro y tú le dices, ok, vale, ahora mismo es un dibujo en un gráfico. Claro. Un hombro cabeza a hombro es cuando ese patrón hay una confirmación de ruptura, si no, olvídate, no es nada. O sea, es un dibujo en un Sí, gráfico. es apostar. Al fin y al cabo es apostar. Si no Es está apostar. confirmado, es apostar. 100%. Exacto. Hasta que no esté confirmado, ahí no hay un hombro cabeza a hombro ni hay nada, ¿vale? Te puede dar un indicio, pero no hay nada. Eso nos pasa con cualquier figura chartista. Al final, las figuras solamente se confirman cuando se rompen. Si no se rompe, no hay figura que valga. Y eso es un fallo que comete la mayoría de las personas, sobre todo que hacen análisis técnico así más chartista. Sí, sí, sí. Y por apuntar también lo que decía, bueno, para contestar a David, hacer análisis técnico no es tener una bola de cristal. Es decir, no es, bueno, yo hago análisis técnico, voy a acertar siempre todas las posiciones de mercado. Siempre que abra voy Pues a que ganar. si no, no sería inversión. Claro. Si no, no, es lo que decía, no, todo el mundo sería rico, todo el mundo aprendería esto y se forraría en medio año. Pero así no funcionan las cosas. Sí, sí. Sí, sí, desde luego. Es complejo, es un mundo complejo. A ver, no es fácil. Al Ah, final, yo sí que le pondría una crítica, no al análisis técnico en sí, porque es algo que viene implícito en él, sino a lo que se suele vender, sobre todo en el mundo de las criptomonedas. Yo veo todos los días por Twitter decenas de análisis, decenas de personas que saben hacer análisis técnico y es como, da la sensación que es muy fácil, ¿no? Da la sensación de que todo el mundo sube gráficas, todo el mundo publicita cosas. Nosotros particularmente no nos suele gustar hacerlo, por eso no solemos tener contenido orientado a esto, pero todo el mundo es trader, todo el mundo sabe de análisis técnico en las redes sociales. Pero luego realmente el aprendizaje y la comprensión, perdón,
no es tú saber un patrón, no es tú saber qué es un soporte, una resistencia, es combinar tu aprendizaje continuo en base a prueba y error con la experiencia durante los meses que lo has hecho y con al final el conocimiento que sí puedes ir adquiriendo, pero no es algo que digas, tengo aquí un gráfico, te enseño el dibujito y perfecto, se va a cumplir. Claro, Sí, sí. al final. Pues, Se no, Yo pasa creo que esto. al final. creo que al final. Para vosotros, disculpa. No, yo rápido, yo creo que al final lo que tienes que tener es tu propia investigación, ¿no? Y no te tienes que fiar de nadie, de Twitter ni nada, porque yo mismo, que no sé de hacer trading, algunas veces me ha sacado alguna carcajada viendo en Twitter, ¿sabes? Porque muchas veces veo algunos movimientos y algunas gráficas y digo, y podría ser lo contrario y me quedaría igual. Sí, sí. Sí, es como que te intentan justificar todo, ¿no? La libre diversidad y lo que hemos dicho, la subjetividad, ¿no? Te lleva a hacer unos movimientos en el gráfico que dices, ostras, si es que me está justificando todo, ¿eh? Sí, Sí, sí. al final sí. Pero bueno, es así, al final es que el análisis técnico también es un poco eso. Es algo que es complejo, al final es muy difícil de aprender, ¿no? O sea, no es. Pero sí que es verdad que, bueno, hay muchas formas de analizar técnicamente. Yo creo que es algo muy complejo, lo que decía Adri, que se ven muchos análisis, ¿no? De gente que te traza al final dos líneas o te dice que hay una onda de, o sea, que hay un esto de Wilcox, o te dice que hay una, ¿sabes? Ondas de helio, te dice cualquier historia y tú le estás mirando y tú dices, pues, ok, vale, yo no estoy viendo lo mismo que tú, ¿no? Ahora mismo, ¿sabes? Al final es muy fácil hacer análisis, trazar líneas y decir, pues aquí lo tengo, ¿no? Porque el análisis técnico es más complejo realmente. Y La si te zona. equivocas, subjetivo, yo gestiono mi riesgo, pero te lo pongo en Twitter, ¿eh? Te lo pongo en Twitter. Pero cuando ya aciertes sí que te lo voy a recordar. Exacto, exacto, así es. Por eso, al final las zonas te las marcan normalmente, luego hay muchas herramientas de volumen, que es la gente normalmente, pues bueno, se suele poner volumen y no tiene en consideración otro tipo de herramientas, que son las que nos hablan realmente, porque ahí sí que entra otro factor, ¿no? Que ahí sí que es donde vemos la oferta y la demanda real, dónde está ocurriendo todo, con el volumen. La gente al final traza cuatro líneas y a lo mejor en esas cuatro líneas realmente no hay nada. ¿Vale? Realmente ahí no hay ninguna zona marcada realmente de volumen, que es donde se te lo está marcando. Por eso es bastante importante eso también. Hay que saber un poco, tanto en análisis técnico hay que mezclar todo un poco, chartismo, volumen, o sea, hay que mezclarlo todo un poquito para poder ser rentable. Sí, sí, coger Sí, lo mejor de cada casa, diría yo, de cada Sí, estudio, digamos, y montarte tu estrategia que sea de éxito, al fin y al cabo, que es lo sí, complejo. porque luego está el otro tema, que es cuando tú ves un gráfico que a lo mejor esa persona es buenísima, yo no te digo que no, y ves un gráfico, un análisis técnico que tienes un ruido entre medio, que si tienes Fibonacci, que si tienes 18.000 millones de soportes, 18.000 millones de resistencia, que yo eso no lo voy a criticar porque esa persona le puede venir fundamentalmente bien. Pero claro, tú, una persona que lo ves de fuera, eso no te va a servir a ti. O sea, tú te vas a hacer un lío porque esa persona está acostumbrada a trabajar así. Y yo en mi caso, yo por ejemplo, que yo soy totalmente opuesto, que a mí me gusta, yo si veo un gráfico, verlo limpio y ver el movimiento del precio, el movimiento real, eh, a mí eso yo sé que no me va a servir de nada porque yo voy a ver eso y me voy a rayar y voy a decir, es que no veo nada. Pero evidentemente, como esto es muy subjetivo, pues hay personas que trabajan muy bien con eso y saben entenderlo perfectamente. Por lo que todos los gráficos no son para todos y todos los análisis no son para todos. Sí, sí. así es. Al final sí que es cierto que hay muchas personas que lo que dice Adri, ¿no? Y te ponen así ¿sabes? 4 o 5 indicadores de esto, bueno, te meten todo, medias móviles, bandas de Bollinger, todo lo que puedan meter en un gráfico te lo van a meter, ¿no? 18 divergencias, ¿no? En todos los indicadores. Divergencias y te lo meten todo y al final eso no es imposible de leer. A mí me pasa como a Adri también que los gráficos siempre lo más limpios posible. Cuando estoy yo normalmente pues me hago mi zona, pero la voy poniendo y lo voy quitando, ¿no? Para ir viendo. Y luego obviamente utilizo todo. Pero el gráfico lo más limpio posible para tomar decisiones. Al final, en la simpleza está el éxito realmente. Es cuando empiezas a hacerlo bien, cuanto más simple haces tu estrategia y tu análisis o llegas a leer el concepto de un gráfico, es más fácil luego el tema de operar. Sí, sí, sí. Sí. Y luego ya un poco para finalizar, ¿no? La reflexión que estamos haciendo sobre análisis técnico, ¿funciona igual en cripto que en acciones o no? ¿Qué creéis?
Yo creo que no. Las estrategias no funcionan iguales en un sitio que en otro, a pesar de que últimamente se consideran que son mercados correlacionados, ¿no? Yo creo que la misma estrategia no funciona igual en los dos mercados. A pesar de que sí que considero que se pueda ser rentable tanto en trading en criptos como en trading de acciones. Sí, es diferente. Son diferentes. El trading cripto, desde mi punto de vista, el chartismo se cumple mejor que en las acciones. Sí, yo iba a decir también eso. O sea, yo no conozco el trading de acciones, no tengo experiencia en ello, pero sí que es verdad, tanto a la gente que he conocido que yo sé que sabe, como que me han dicho, como lo que yo estoy viendo a nivel de chartismo, yo veo que en criptomonedas, sobre todo cuando tienen una capitalización de mercado alta, Muy bien. se suele cumplir, no a rajatabla, porque siempre ya sabemos cómo va esto, pero con una gran probabilidad. Sí, se cumplen mucho más que en acciones. Por ejemplo, no utilizo las mismas estrategias para acciones. Por ejemplo, para operar en acciones no utilizo lo mismo que para criptomonedas. En criptomonedas sí que utilizo mucho chartismo porque es que se cumple normalmente lo que eso, cuando tienen mayor capitalización, se suele cumplir bastante bien, pues casi todas las figuras. Si os fijáis, más o menos analicéis, entonces es más fácil. Sin embargo, eso con acciones hace años era así, pero desde que ha entrado todo el tema este algorítmico y todo, entonces claro, sabes, ya el volumen y todo ya no funciona así y se cumplen con menor acierto, ¿no? Entonces, para mí es más fácil las criptomonedas, operar criptomonedas, un tema de chartismo. ¿Tú, Héctor, qué piensas? Sí, yo estoy de Bueno, ya lo has acuerdo. dicho, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, sí. Criptomonedas es mucho más dibujar gráfica, digamos, y en acciones va mucho más por volumen. Es decir, se va a mover más una tendencia por volumen que por respetar la gráfica, Sí. digamos. Y también, yo supongo que en acciones no será tan así, pero en criptomonedas, una vez el proyecto es sólido, está ya, por ejemplo, como Solana, ejemplo Solana, en el top 10, eh, no siempre te vas a tener que basar, lo que hemos dicho, no te interesa muchas veces ni saber fundamentalmente cómo está ese proyecto, porque ya está estable, ya está estabilizado en el top 10, y no simplemente centrarte en el análisis, sabes que tiene una capitalización de mercado alta, pues a nivel chartismo, qué te ofrece el gráfico? ¿Qué posibilidades tiene? Exacto. Así es. Así Bueno, es. y ya para acabar un poco, ¿no? David, ¿qué tal? ¿Cómo has visto Yo, ¿qué esto? ¿Te tal? hemos medio convencido? No, sigo en las mías, pero bueno, espero que ahí todo el conocimiento que tiene Héctor y que pueda aportar Sebas, bueno, Héctor con el tema de la formación gratuita que vamos a sacar y anunciar ahora, bueno, pues que pueda aprender yo también sobre... Luego ya veremos si opero o no, pero por lo menos Claramente. saber de qué hablamos, En la conversación, ¿no? estar, Sí, sí. sí, ya para acabar un poco, ahora dejo un poco que Héctor hable. Yo simplemente lo que quiero decir es que el análisis técnico no es sencillo. Hay, la experiencia es un grado, como en todo, pero el tema de aprender bien y de tener una información que digas, yo quiero empezar desde cero, lo tengo compacto, lo tengo aquí. Es muy importante. Y eso es lo que, bueno, ahora os dirá Héctor y os explicará un poco más lo que vamos a hacer, pero sobre todo yo es cuando empecé, pues me gustaría haber tenido todo compacto, no estar buscando por aquí, por allí, y luego hacerme un lío porque una cosa me dice una cosa, otra cosa me dice otra, y ya no saber ni dónde buscar. Entonces, ya te dejo a ti, Héctor, nos dices un poco lo que vamos a traer y nada más. Sí, bueno, en resumen, el próximo domingo lanzaremos un manual, un ebook, un PDF, como lo queráis llamar, al fin y al cabo es lo mismo, para aprender a hacer trading tanto en acciones como en criptomonedas. De hecho, enfocaremos más la formación a criptomonedas y nada, es un de cero a donde tú quieras llegar, explicando tanto una plataforma determinada, patrones determinados, bueno, todo lo que necesitas para aprender en este mercado. Bien, bien, me irá bien entonces, Desde cero, David, desde cero. desde cero. Y poco más, lo que decíamos, será una formación gratuita, ya daremos más detalles el domingo. Acordaros, lo tendremos en Twitter seguramente en las dos cuentas y apuntaros al canal de Telegram que también daremos
toda la información por ahí y haremos seguimiento de tanto el lanzamiento como de cualquier duda, consulta que tengan cualquiera, Sí. cualquiera de vosotros. Sobre todo, pues lo que ha dicho Héctor, es suscribiros al canal de Telegram porque por allí sobre todo diremos las novedades, diremos cuándo lo sacamos, cómo lo sacamos y cómo lo podéis obtener de manera gratuita. Y nada, ya un poco ya para finalizar, muchas gracias Sebas por pasarte. Es un día de hablar puro de análisis técnico y nada mejor que traerte, tú que eres un crack en esto. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer estar aquí con vosotros y bueno, vosotros también sois bastante crack los tres, ya os lo he dicho varias veces y os lo agradezco mucho la invitación. Poco más que añadir, chicos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos en YouTube. Acordaros de suscribiros, que siempre nos ve más gente de la que está suscrita. Y poco más. Atentos al domingo, que se vienen novedades. Tenemos tanto los enlaces de la comunidad de Sebas, redes sociales de Sebas, como las nuestras en la descripción. Y nada más, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. O Luego,